El presidente azerrí Ilham Aliyev dijo que Bakú estaba dispuesto a entablar de inmediato las negociaciones con Ereván sobre Nagorno-Karabaj. Estamos dispuestos a empezar mañana mismo, así que todo depende de las acciones del grupo de Minsk de la OSCE, de su calendario de trabajo. Por nuestra parte, estamos dispuestos a empezar de inmediato, afirmó Aliyev en una entrevista con RBC. Sobre el diálogo con Pashinyan, el mandatario azerrí dijo que no lo descarta, pero acto seguido matizó que se requieren ciertas condiciones para ello. No me parece productivo en esta etapa, sino al contrario, las autoridades de Armenia deberían darse cuenta, por fin el lenguaje de insultos y chantaje y ultimátums no sirve para hablar con Azerbaiyán, resaltó Aliyev. Al mediodía del 10 de octubre se declaró una tregua humanitaria pactada con la mediación de Moscú, pero las partes en conflicto se acusaron prácticamente enseguida de violar el armisticio. El 1 de octubre, los líderes de Rusia y Estados Unidos y Francia, países correpresentantes del grupo de Minsk de la OSCE, instaron a poner fin de inmediato a las hostilidades en Karabaj y reanudar negociaciones sin condiciones previas. Azerbaiyán cuenta con dos apoyos de peso en su combate con Armenia por la recuperación de Nagorno-Karabaj. Turquía y Israel colaboran de forma diferente, pero igual de decisiva, en apoyo al gobierno de Ilham Aliyev. Cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu firmó en el año 2016 un acuerdo de venta de armamento con el presidente azerrí, no podía ignorar contra quién iba a ser utilizados los sofisticados drones de la empresa de Israel, Elbit Systems. En el complicado juego de alianzas que se desarrolla en esa zona del planeta, alguien podría extrañarse de que un país musulmán chií como Azerbaiyán tuviera excelentes relaciones con Israel, el primer objetivo de rebato y enemigo número uno de la República Islámica de Irán. Pero la realidad es menos simple. Tel Aviv, Bakú habrían llegado también a un acuerdo por el cual la aviación israelí podría utilizar los aeropuertos azerríes en el caso de un eventual ataque militar del Estado hebreo contra las instalaciones nucleares iraníes. Irán, que cuenta en su territorio con una comunidad armenia, es uno de los países que han reconocido el genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra la población armenia en los años 1915. Irán teme también que sus 15 millones de ciudadanos de origen azerrí puedan desarrollar sentimientos autonomistas o independentistas. Tras el conflicto ruso-persa del 1813, quedaron separados de sus hermanos del norte, que se convirtieron en ciudadanos de Rusia y después integraron a la República de Azerbaiyán. Teherán insta a las dos partes enfrentadas por Nagorno-Karabaj a encontrar una solución negociada, pero sus representantes en Bakú dejaron claro que el territorio de Karabaj pertenece a Azerbaiyán. Irán calibra con cuidado su diplomacia en la delicada cuestión del Cáucaso, donde ha irrumpido espectacularmente es otro rival geopolítico de peso, Turquía. La implicación turca en apoyo a Azerbaiyán aprovecha el momento difícil que atraviesa el país por el freno a la demanda de hidrocarburos provocada por el COVID-19 y el golpe mortal que sufrieron los azerríes en julio pasado frente a tropas armenias en una escaramuza que costó la vida a un general y 2 coroneles del ejército de sus fuerzas armadas.
La ofensiva azerí de septiembre contó esta vez con la colaboración de Recep Tayyip Erdogan, que aprovecha así una nueva oportunidad de utilizar el panturquismo con la justificación de defender a sus hermanos azeríes. Defender a sus hermanos azeríes. Para ello se abrieron oficinas de reclutamiento en Afrin, la zona sirio-kurda ocupada por las tropas turcas y sus mercenarios yihadistas que combaten al ejército de Bashar Assad. Como han denunciado medios de prensa y organizaciones internacionales, los mercenarios islamistas enviados por Turquía habrían firmado contratos con salarios de $1.800 norteamericanos al mes. Otras fuentes añaden que entre los pérfidos de la ofensiva sufragados por Ankara estarían los miembros de la sanguinaria Brigada del Sultán, uno de los grupos armados que combaten al gobierno sirio. Facciones de la oposición siria han criticado que se envíen combatientes al exterior que serían necesarios en Idlib para combatir a Assad. También resulta esclarecedor que justo después de la derrota del pasado julio, el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán desde el año 2004, Ilmir Mamediyarov, considerado como prorruso, fue destituido brutalmente y sustituido por el pro-turco Guillaume Bayramov. A partir de entonces, la campaña de propaganda turca en apoyo a la recuperación de Nagorno-Karabaj se acentuó en la prensa local. Para ir preparando a la opinión pública para el nuevo movimiento expansivo del presidente Erdogan. Las condiciones para un cese al fuego por parte de Azeri han sido pronunciadas desde Ankara y Bakú simultáneamente. Retirada de las fuerzas armenias del territorio de Nagorno-Karabaj con un calendario preciso. Y la exigencia a Ereván de que pida perdón por haber manifestado que ese territorio es Armenia. La respuesta del primer ministro armenio Nikol Pashinyan fue acusar a Erdogan de querer completar el negociado de los años 1915. Por su parte, el presidente de Nagorno-Karabaj, entidad solo reconocida por Armenia, subraya que es una guerra que no pueden perder porque supondría el fin de su existencia. El conflicto de Nagorno-Karabaj estalló en los años 1988. Cuando este territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Cabo perdió el control de Karabaj y 7 distritos adyacentes tras la escalada de las hostilidades entre 1992 y 1994. Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, que no es parte de las negociaciones. Según los llamados Principios de Madrid, que representan las soluciones encomendadas por el OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Armenia debería de retirarse de los territorios circundantes de Nagorno-Karabaj, que ocupó por las armas para proteger el enclave. Después se celebraría un referéndum de autodeterminación que está claro daría la victoria a los partidarios de permanecer bajo la protección de Armenia. Ninguna de las partes acepta el plan. Por ello, los combates siguen aumentando con intensidad, a pesar del alto al fuego pactado por la mediación de Moscú. ¿Será la ofensiva total o alcanzar las posiciones de fuerzas más amplias antes de una eventual negociación? Pero por encima del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán flota otro interrogante. ¿Qué país o qué institución internacional es ahora capaz de frenar el expansionismo turco? La OTAN,
de la que Turquía es miembro, ya ha visto cómo Ankara juega su papel sin atender a reglas comunes. Turquía juega también al límite de su relación con Rusia, con la que mantiene un equilibrio de intereses opuestos en Siria y en Libia. La Unión Europea vive bajo la amenaza permanente de la apertura de las fronteras turcas a los inmigrantes que quieren viajar a Europa. Estados Unidos vive pendiente solo de los comicios del 3 de noviembre. Ante las dudas y los habituales comunicados de la diplomacia internacional, Recep Tayyip Erdogan sigue ampliando su influencia del Caspio al Mediterráneo, pasando por Oriente Medio, por tierra y mar y aire.